Luego de la polémica generada por el anuncio del gobierno de discutir la despenalización del aborto, diversos testimonios han salido a la luz. Uno de ellos es el de la periodista Paola Dragnich, quien hizo pública una carta a través de su página de Facebook. En ella señala todo lo que vivió cuando tuvo que realizarse un aborto terapéutico producto de un cáncer. Para conocer más detalles de su caso, hoy nos acompaña en el estudio de CNN Chile. Paola, muchas gracias por estar junto a nosotros y poder también escuchar tu caso en una discusión que para muchos ha estado más bien desde el punto de vista técnico. Y es importante también poder conocer aquellos casos que se han dado en nuestro país. Me gustaría, porque primero nos comentaras por qué decidiste hacer público tu testimonio. Me imagino que con esto obviamente tú esperas contribuir dentro de la discusión. Y también que a grandes rasgos nos cuentes tu situación en particular, lo que tuviste que vivir. Okay. Lo primero es agradecer que abran también el espacio a las mujeres, porque más que es importante escucharnos, creo que es fundamental, porque la experiencia la tenemos nosotros. Y la experiencia del aborto, de la violación y del dolor y del sufrimiento está en nosotros. Entonces, históricamente las leyes en los países y en las sociedades más modernas han sido las personas las que han ido forzando a la modificación de esas leyes en base a la experiencia, a la empiria, a lo que sucede en la calle, a lo que no sucede, más allá del dogma. Y a veces el dogma no coincide con la realidad. Entonces, por eso es tan importante la voz de las personas que hemos necesitado un aborto terapéutico y que hemos enfrentado estas situaciones. Entonces, yo te agradezco eso. Paola, bueno, comencemos un poco por lo que comentábamos, que es, ¿en qué momento tú decides y por qué hacer público tu caso? Yo esto lo he contado varias veces, desde que me ocurrió hace 5 años ya. Lo he contado varias veces, sin embargo, esta vez, no sé, algo pasó que hizo mucho eco. Yo creo que como la discusión está instalada en el país, esta vez fue una reacción que a mí me tiene un poco conmovida y también abrumada, porque han sido 25.000 veces compartido en Facebook, miles de mujeres me han escrito desde todo Chile compartiendo sus historias de dolor muy íntimas. Y en el minuto en el que digo, a ver, voy a contar esto, lo hice desde el celular, te contaba, muy rápido, cuando leí comentarios de algunas personas en este país que se dedican a ordenar la vida y el cuerpo de las mujeres, es decir, ¿se puede o no amamantar en la vía pública? Y sexualizan un acto maravilloso como amamantar. Entonces, nada, fue como un poco desde la rabia, un poco desde el, oye, a mí me pasó, pregúntame, yo estoy dispuesta a contártelo, ¿no? Porque es algo muy íntimo. Y el dolor, y además tiene que ver con el futuro, con la aspiración, con la sexualidad, con un montón de cosas. Y las personas que necesitamos un aborto terapéutico no somos abortistas, no somos delincuentes, no somos prostitutas. Yo soy madre feliz de 2 niños gracias a ese aborto terapéutico. Entonces el juicio de valor que se hace y la condena social ha impedido una conversación honesta y transparente desde la necesidad de las personas que sin buscar un cáncer en el útero enfrentamos el problema y tenemos que tomar decisiones para salvar nuestra vida. Paola, me quiero detener en algo que tú comentabas, que también es el encabezado de esta carta que tú haces pública, que es al decir, yo soy madre porque aborté. Cuéntanos por qué particularmente y el caso y la situación que tuviste que vivir de espera, de que no había muchas respuestas desde el punto de vista médico a particularmente un embarazo molar, que fue lo que tú tuviste. Fue un embarazo buscado con Marcelo. Nosotros estamos hace 16 años juntos y queríamos tener guagua, entonces empezamos a buscarlo, me embaracé. Inmediatamente yo comencé con síntomas de pérdida. Y esos síntomas de pérdida, mi ginecólogo estaba fuera del país, fui a otro y me mandó a la cama, me inyectó hormonas, me hizo estar en reposo. Entonces yo ahora lo entiendo y lo veo, porque después tuve mis otros embarazos. Estábamos forzando un proceso donde mi cuerpo estaba rechazando una fecundación que había tenido un problema anómalo, un error genético severo. Ese fue el primer error, donde las mujeres le entregamos la maternidad a los médicos. Desnaturalizamos la maternidad. Durante años, si los seres humanos estamos en el planeta Tierra, es porque las mujeres sabíamos parir, sabíamos escuchar nuestro cuerpo y teníamos ese vínculo con la maternidad que hoy no tenemos. Bueno, luego de forzar mi cuerpo a retener este embarazo que yo estaba perdiendo, en unas semanas engordé 33 kilos, vomitaba cada 10 minutos, ya no me podía sostener en pie, tuve que renunciar al trabajo, las pastillas para los vómitos no me hacían efecto. ¿Cuántas semanas tenías tú de
Ahí de he embarazo. tenido 2 meses y medio, más o menos. 2 meses. Yo me di cuenta muy inmediatamente que estaba embarazada porque lo estábamos buscando, ¿no? Entonces era como así, pendiente. Y ahí, un segundo hecho que yo lo quiero nombrar y recalcar es que a la semana 14 se hace una ecografía que se llama translucencia nucal, que hoy en día ya está muy aceptada, pero hace 5 o 6 años atrás todavía no tanto. Mide la separación de la nuca del feto y te da señales respecto de la salud fetal. Yo le pedí a este médico que yo no conocía que me hiciera la translucencia nucal y él se enojó mucho. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer si sale mal? Y yo le dije, quiero saber cómo está, ¿qué pasa? Se enojó mucho, yo me paré, puse una queja en la clínica, me fui y empecé a buscar un médico de medicina fetal, porque yo había hecho reportajes de translucencia nucal y de problemas fetales, y en la ecografía yo vi que algo pasaba, ¿no? Esta translucencia estaba muy grande, en fin. Este médico... ¿Que no te comentó este médico en el momento? No, claro que no. Muchos de los casos que me han llegado, de gente, de mujeres que quieren y que ven en mí un espacio para hablar, solamente para hablar, yo no soy nadie, digamos. Me han contado, por ejemplo, médicos que le ocultaron fallas grandísimas, que tuvieron que estar hasta las 30 semanas, que las obligaron a parir, siendo fetos que eran completamente inviables. Ayer me escribió una niña de Yapel que estuvo muchos meses con el feto muerto adentro, produciéndose una septicemia. ¿Y tú crees que eso tiene relación con que en nuestro país no exista, que esté finalmente penalizado el aborto? Así es. Y más que penalizado es que no hay claridad respecto del actuar de los médicos. Los médicos están un poco de manos atadas. Entonces no es un tema de maldad. Todos los médicos saben de lo que estamos hablando, pero están de manos atadas. Entonces ellos tienen que llegar a un espacio como de seguridad, de protección para el oficio de ellos, para poder hacerlo. Entonces el llegar a ese espacio de protección significa mucho dolor y mucho sufrimiento en la mujer, que pasa de estar organizando un baby shower a organizar un funeral. Y sobre eso tú le sumas una realidad que es muy dolorosa, que tú tienes que empezar a ser como la productora de tu aborto, o de lo que me pasa, de entenderlo, a buscar qué hago. Empieza esta complicidad de nuestras abuelas. Nuestras abuelas ocupaban como método anticonceptivo el aborto, muchas, en las clases altas y en las clases bajas. Entonces empieza esta complicidad que te llaman las mujeres, te dan los datos de médicos que te hacen abortos clandestinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no es un delito. Si yo quería ser mamá, no resultó. Y en mi caso particular, yo tuve un embarazo molar. El embarazo molar es un desorden que ocurre en la placenta, que es tremendamente invasivo, tremendamente dañino. El mismo doctor Carlos Valenzuela, genetista y religioso, habla del embarazo molar. En mi caso era un embarazo molar con embrionado. Es decir, había además un embrión. Y ahí el efecto ético, dentro de la discusión, cuando tratamos de ponerle la moral y el dogma, lo hace más complejo. Pero no solo eso, cuando el embarazo molar es embrionado, por lo general es un cariotipo que implica 3 cargas de cromosoma en vez de 2, como cualquier ser humano. Entonces el efecto dañino, invasivo de esa mola es mortal. Y esto lo saben todos los médicos del mundo. Una mola embrionada, sobre todo el cariotipo que tuve yo, es tremendamente invasiva y dañina. Porque se va como expandiendo finalmente. Expandiendo. Entonces, yo le contaba ayer a alguien, yo tenía 4 meses de embarazo, estaba por recomendación urgente de mi médico, que él mismo me estaba derivando a Estados Unidos, a un hospital en Tampa. Yo caminaba por la calle y la gente... yo tenía una barriga como de 7, 8 meses. ¿Y tenías 4? Y tenía 4. Mis órganos estaban completamente apretados, tenía la presión muy alta, porque mi cuerpo estaba completamente desorganizado. Y dentro del útero estaba esta especie de cáncer. Y la gente me acariciaba la barriga y me decía, qué lindo. ¿Y es niñita o niñito? Y yo la miraba y le decía, en realidad no, porque tiene XXX. Tú eres XX, yo soy XX. Un hombre es XY. Mi feto era XXX, porque tenía 3 cargas. Entonces, ese sufrimiento y ese dolor no puede ocurrir en Chile, en mi caso, ni en ningún otro caso donde sabemos que ese embarazo está causando un daño. Y me quiero detener súper breve, pero el daño no es solo físico, el daño emocional y psicológico yo creo que es el peor. Y ese es invisible.
Paola, y desde esa perspectiva, cuando tú tenías 4 meses y estabas en esta situación, ¿qué había ocurrido desde el punto de vista de las alternativas médicas que te habían dado? ¿Y por qué en ese momento, cuando seguramente tú dices, bueno, cuál es el camino a seguir, una de las opciones que se te entrega es ir fuera de Chile, porque acá obviamente el médico no quería correr el riesgo de realizarte un aborto? Evidente. A ver, esto fue así, cuando a mí me hacen el examen genético, porque yo lo pido. Yo digo, no, es que yo quiero saber qué pasa. Me hicieron una vellosidad corial o coriosintesis, que es que te hacen un hoyo acá, un hoyito chiquitito como una laparoscopia sin anestesia, duele mucho, y tú vas viendo cómo está ahí y sacan un pedazo de placenta y esa placenta la analizan. Esto yo lo pedí, yo firmé un consentimiento de que yo me lo quería hacer porque tenía un alto riesgo de aborto, etcétera. Cuando viene este resultado ya era irrefutable. Sin embargo, antes las imágenes de la ecografía mostraban la placenta como un racimo de uvas, ¿no? Cada vez con más tumores, con más tumores, con más tumores. Entonces, pero yo quería tener la comprobación de aquello. Cuando llega esto, esa yo creo que fue una consulta muy dolorosa con mi médico y mi marido, donde él nos explica, dice, esto es muy, muy grave, y esto va a ser cada vez peor, esto hay que sacarlo, hay que hacer un vaciamiento del útero de forma urgente, pero no lo podemos hacer acá, por ahora. Entonces, pero fue ahí, o sea, te quiero explicar como un poco el sentimiento, ¿no? Cuando el médico te dice... Yo no entré en la discusión del aborto terapéutico en ese minuto. Yo digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, tienes que irte fuera. O sea, y él mismo tomó ahí el teléfono, llamó a un colega, habló en inglés, le explicó que tenía un cariotipo 69 XXX. Sí, ok, yo necesitaba 4,5 millones de pesos para irme. Entonces en esas 2 o 3 semanas, que entre que yo tengo el resultado ya comprobado y termino en shock y me terminan interviniendo acá en Chile, yo empecé a preparar un escrito para demandar al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo me estaba muriendo. Empecé a juntar la plata, 4,5 millones para poder irme. Ahora, el proceso de una mola invasora, embrionada, es tan rápido y puede llegar a ser tan agresivo que yo en 2 semanas estaba en un estado que yo creo que hasta el día de hoy no me he recuperado, y son 5 o 6 años, a pesar de que además he tenido 2 embarazos más, sí, claro, en términos físicos. En términos emocionales, el daño para mí fue menor, porque, como te explicaba, aprendí, leí, fui a hablar con médicos, curas, y hablé con muchas mujeres, y entendí, en realidad, que aquí la primera víctima estaba siendo yo. Paola, y desde esa perspectiva, el momento que ya se te dice que efectivamente esto ya no tiene vuelta atrás, que tiene una complejidad, y se te entrega esta posibilidad de ir fuera de nuestro país a realizarte un aborto. Muchos de los argumentos que hemos escuchado ahora es que efectivamente cuando está en riesgo la vida de la madre puede recibir una terapia y que por ende si es que llega a morir el feto, eso estaría contemplado dentro de las opciones que tienen los doctores. ¿Por qué a ti no se te entregó esta alternativa? Lo que pasa es que eso es un eufemismo que a mí me molesta y fue una de las grandes razones por las que yo me decidí a escribir esto, ¿no? Porque yo quisiera que me dijeran concretamente en qué parte de la legislación chilena dice eso. Eso es una interpretación del artículo 119 del Código Sanitario que tiene 11 palabras, que dice algo así como está prohibido efectuar una acción cuyo fin sea realizar un aborto. Entonces ahí viene el jurel tipo salmón. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Eso es exactamente lo que dice el artículo 119 del Código Sanitario. Eso es todo nuestro marco legal. Entonces, si la Iglesia Católica es capaz de conversar del tema, de tipificar lo que es un aborto indirecto, lo que es un eugenésico, lo de esto, y darle un marco de acción a los médicos, ¿por qué el Estado de Chile no? Si además hasta 1990 en este país hubo aborto terapéutico. Entonces, para mí es una discusión medieval, absurda, y que incluso a veces llego a decir, esto no será un voladero de luces para desviar alguna conversación un poco más seria, porque no resiste para mí ningún análisis. El colegio médico tiene un código de ética y los médicos se rigen por ese código de ética. Entonces, desde ahí interpretan, ¿no?, esto de el cuyo fin sea hacer el aborto. Es decir, de lo que me hicieron a mí no era sacarme el feto, sino era un tratamiento. Pero resulta que en mi caso la patología era el feto mismo. Entonces, es un eufemismo que para mí no resiste ningún análisis, porque en verdad no está dicho en ningún lado, queda a la libre interpretación. Entonces el médico, en su marco de acción, lo que hace es decir, bueno, a mí mi código de ética, mi juramento me dice que yo tengo que salvar la vida de esta mujer. Tiene que estar realmente en riesgo. Y eso fue lo que tú finalmente te hizo, obviamente, publicar
este testimonio, sobre todo pensando en esas 2 semanas de las cuales tú hablas, en las cuales se te había comprobado esta situación compleja que tenía tu embarazo, pero no estaba aún en riesgo tu vida hasta ese momento en que tú sufres un shock. Así es. En cualquier país del mundo, un cariotipo de 69XXX, que es un embarazo molar embrionado, en las condiciones en las que yo estaba, en la alta carga hormonal y mi estado físico, es una intervención inmediata. O sea, inmediata. Está el resultado y la programan para la tarde. ¿Sí? Yo estuve 2 o 3 semanas, de verdad no lo recuerdo, porque comencé con una intoxicación corporal. Yo llegué en shock, mira, brevemente, pero una embarazada en su pic del embarazo llega a las 180, 200.000 unidades de gonadotrofina, que es la hormona del embarazo. Yo tenía 700.000. Entonces, a mí me gustaría de pronto, digo, o sea, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Si los médicos saben, tú eres periodista y tú tienes un marco de acción. Y si la ley te reprime ese marco de acción, tú buscas por algún lado, lo sabemos, ¿verdad? Vemos cómo ejercer igual nuestra pega en el marco legal. Paola, ahora ya expuesto tu caso y sabiendo un poco la reacción que hubo también a través de las redes sociales, me gustaría que tú me comentaras qué te pasa a ti, que viviste esta experiencia, a partir de algunos de los argumentos que se entregan. Por ejemplo, cuando se dice que esta posibilidad de que en nuestro país se despenalice el aborto, finalmente va a ser de que se legalice y que no es necesario porque en nuestro país no hay una muerte de mujeres significativas producto de situaciones como esta. ¿Te parece un argumento válido dada la situación que tú tuviste que vivir? Me parece muy triste cuando lo escucho, porque si lo que vamos a medir es la muerte o no, entre la muerte, digamos, y la vida hay un largo camino de sufrimiento. Entonces, cuando nosotros como país decimos que la OCDE y nuestro PIB anual, etcétera, estamos muy pegados a la estadística. No se trata de si se mueren o no las mujeres, se trata de todo lo que yo paso antes de morirme o no, de calidad de vida, de derechos esenciales y de dignidad. Las mujeres tenemos dignidad. Entonces, que vengan, con todo el respeto que me merecen los sacerdotes, diputados, médicos, etcétera, a normar mi dignidad, es algo que no puede pasar en un país que se supone que está en desarrollo. En ese sentido, ¿comparte las declaraciones que entregó hoy la ministra de Salud, que dice aquí finalmente las que tenemos que pechugar con temas, literalmente como lo dice ella, son las mujeres, ni los curas, ni la UDI, particularmente ella lo concentra en ese partido que nació, obviamente, quien está abiertamente en contra? Así es. Totalmente, pero además yo lo he dicho en cada lugar que puedo. Yo quisiera que alguien de la UDI, de verdad, lo pido, yo estoy dispuesta a venir acá a una conversación con alguien de la UDI, que conversemos por qué durante la dictadura de Augusto Pinochet hubo aborto terapéutico y ellos no hicieron nada, nunca. Yo revisé toda la prensa, ellos nunca se pronunciaron sobre el aborto terapéutico que existió hasta 1990. ¿Por qué ahora lo politizan? Tienen algo que, no sé, es una forma de molestar al gobierno. No entiendo. ¿Por qué? Si antes hubo. Paola, cuando los grupos que están en contra se definen como pro vida, ¿qué te pasa a ti? Yo soy súper pro vida y peleé mi vida y peleé la de mis hijos. Y yo soy sumamente pro vida y pasé una tortura de 4 meses de mucho dolor, solo porque quería dar vida. Y a la gente que es más católica le digo que Dios me recompensó y hoy día tengo 2 hermosos hijos, una se llama Sofía y el más chiquito se llama Simón, y eso es gracias al aborto terapéutico y me emociona decirlo, porque para mí ha sido una experiencia importantísima de vida, porque soy pro vida. Paola, y en ese sentido, particularmente lo que se está planteando ahora en estos 3 casos, ¿tú coincides con eso o crees que hay que llevarlo más allá? Porque muchos dicen que esto finalmente pasa más bien por las libertades individuales o particularmente por los derechos reproductivos de las mujeres. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, creo que es sumamente peligroso confundir las 2 discusiones. Yo siento que la discusión, para mí un aborto terapéutico es un aborto de violación, porque un hombre nunca va a entender lo que es ser penetrada. Las mujeres accedemos a tener relaciones sexuales con un hombre por amor. Y eso es algo importante para el cuerpo de las mujeres, que también está silenciado. Cuando eso se hace a la fuerza, por medio del dolor y del sufrimiento y de la humillación, y a eso, además, le queda una secuela, que es un hijo, el daño que hay en esa mujer y que va a haber en ese hijo es tremendo. Por tanto, ahí hay una decisión muy personal de ella.
Para mí hay dos discusiones. La primera es esta terapéutica. Y la segunda, una segunda discusión, pero que es distinta, es la de los derechos reproductivos. Porque los derechos reproductivos no es solo decidir hacerme un aborto. No. Los derechos reproductivos es una amplia gama de cuestiones que tienen que ver con las mujeres, el uso del cuerpo de las mujeres históricamente. Y este tema del aborto terapéutico, yo creo que no tenemos que entramparlo. Yo encuentro que ha sido una estrategia poco honesta de parte de la UDI, de poner el grito en el cielo, mezclarlo como que todos somos abortistas. Yo no soy abortista, por Dios. Ninguna mujer es abortista. Ninguna. Es una experiencia dolorosa, siempre, consentida o no. Entonces la UDI está haciendo una manipulación hoy, porque tiene otros intereses probablemente. Mezclar estos dos temas, no. El aborto terapéutico existió cuando la UDI fue gobierno con el señor Augusto Pinochet. Paola, y desde el punto de vista psicológico, de lo que tú tuviste que vivir, de esta experiencia del aborto terapéutico, también hay quienes señalan que es una situación de trauma tal que finalmente la mujer no debiese estar expuesta a una situación ahí, y particularmente se utiliza, por ejemplo, en el caso de aquellas menores que fueron violadas. ¿Qué te pasó a ti desde el punto de vista psicológico y cuál es tu experiencia en este punto que también ha sido parte del debate? Yo conozco países hartos y conozco muchas mujeres que se han hecho abortos de todo tipo, y tú también las debes conocer, porque el aborto está más cerca de lo que creemos, pero esto es un tabú, esto es íntimo, no se habla. Pero yo las invito a todas las mujeres, vean en su entorno cuántos abortos tienen. Es parte de la vida sexual de una mujer el enfrentarse a un embarazo complejo. Y estas mujeres que viven en países donde el aborto es legal no tienen ninguna secuela psicológica. La secuela psicológica viene dada por el contexto cultural, por la condena social, por el ser delincuente. También las condiciones en que se realizan los abortos cuando son de forma clandestina. Evidentemente. O sea, un aborto clandestino en Chile, mira, yo siempre digo, yo a raíz de esto debo tener la base de datos más grande del país de los médicos que hacen abortos clandestinos. Porque todo el mundo me envió datos de dónde hacerse el aborto clandestino. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo porque estaba cometiendo un delito, yo quería ser mamá, no resultó y quería acceder a un tratamiento. Entonces la secuela psicológica también es una falacia, porque cuando el aborto está regulado, está normado, hay un acompañamiento y la mujer entiende lo que le sucede, decide lo que quiere, no hay secuela, porque no hay condena social. La condena social es la que genera el daño, el miedo, el doble estándar y el dolor sin sanar, porque tienes que llevarlo en secreto. Paola, nos queda poco tiempo, es muy importante conocer tu testimonio para poder ponerlo sobre la mesa y obviamente abrir las puertas a que se debata, que mucho eso justamente es lo que se está buscando. Y me gustaría volver a retomar tal vez el punto por el cual nosotros comenzamos. Desde tu experiencia, desde lo que a ti te pasó, ¿de qué manera te gustaría contribuir en este debate en puntual? Y particularmente tú me comentabas que había muchas mujeres que habían recurrido a ti, te habían obviamente escrito, desde esa perspectiva, ¿están un poco solas al momento de tener que enfrentar una situación como esta? ¿Hay un acompañamiento, hay una ayuda? ¿Qué pasa con las mujeres que, ya sea porque finalmente pudieron hacerlo, porque efectivamente estaba la posibilidad, porque el médico asumió ese riesgo, o que no lo hicieron de forma clandestina? ¿Qué pasa con ellas después, más adelante? Nada. No pasa nada. En términos públicos, mira, en Chile la brecha que tenemos los chilenos entre la vida privada y la vida pública es inmensa. Nosotros hacemos una cosa en la vida privada y hacemos otra en la vida pública, porque buscamos la aceptación social. O sea, yo ahora ando por la vida como abortista, ¿entiendes? Y eso impacta en mi identidad pública. Ya para mis amigos y para la gente que me conoce, para ti, para... ¿Eso te duele, te molesta? No, para nada, porque entiendo que es parte de la condena social. Pero cuando las mujeres podemos entender esto y decir no, y la gran contribución que yo quiero hacer es decir, achiquemos esa brecha entre la vida pública y la privada, achiquémosla, transparentemos el tema, seamos honestos, conversemos las cosas escuchándonos más allá del dogma, y también seamos honestos. En Chile existió el aborto terapéutico hasta 1990. No tengamos miedo a regular, a conversar, a explicar, mira, un embarazo molar con cáncer, hay que intervenir inmediatamente en coherencia con además lo que tienen los médicos por mandato, que es salvar la vida. Es eso.
Paola, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Obviamente el debate está abierto, casos y testimonios como el tuyo ayudan, como el también de otras mujeres que en otras condiciones, por ejemplo, deciden tener un hijo, a pesar de que, por ejemplo, esto sea incompatible con la vida Sí, ahí te quiero hacer una precisión, perdona. Ayer conversaba con una chica, me decía, es que deberías de haber muerto junto con tu embarazo. Entonces yo le digo, mira, cuando te pase a ti y estés muriendo, porque no es lo mismo decir voy a llegar al final del embarazo, aunque venga un embarazo como el que te mostré. Esa es una decisión muy personal y la recontra respeto. Tengo una amiga que el año pasado, en noviembre, enterró a su feto de 7 semanas con una trisomía 18, terrible, y ella quiso tenerlo y todos lo acompañamos, pero esa es una decisión de ella, ¿sí? Todo va por la libertad finalmente de elegir en ese sentido. Y yo le decía a la mujer ayer, si te pasa el día de mañana y te estás muriendo por un cáncer, por un embarazo molar con embrión, yo voy a ser la primera en defender tu derecho a morirte con ese embarazo, si así lo quieres. ¿Ves? Perfecto. Bueno, Paola, muchas gracias por estar junto a nosotros y esperamos obviamente que esto también contribuya al debate que se está generando en nuestro país respecto a este tema. Muchas gracias a ustedes por la apertura. Vamos al corte y ya volvemos.